A lo largo de la historia, hombres han sido capaces de escribir famosas obras literarias. La Ilíada y la Odisea de Homero, República de Platón. Todos los que han ido a la escuela, a la universidad, se han familiarizado con esas obras. En tiempos más recientes, otros famosos escritores como Ortega y Gasset en el siglo XIX al XX, más recientemente otros han ganado premios Nobel de literatura. Los hombres han escrito obras famosas, pero nada puede compararse a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Soy Luis Carballosa. En este día quiero compartir con vosotros la segunda parte del Salmo 19. Este precioso salmo que nos habla en la primera parte de la creación sobrenatural de Dios, la obra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso habla de esa obra creadora, de esa revelación estupenda que Dios nos ha dado en la naturaleza. La segunda parte de este salmo, versículos del 7 al 14, nos habla de la revelación especial de Dios. Esa revelación sobrenatural, milagrosa, que tenemos en las Sagradas Escrituras. En la Biblia, la palabra de Dios. No hay libro en la tierra comparable con las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres. Hombres seleccionados por Dios, apartados por Dios, llenos de la presencia de Dios, escribieron bajo la dirección, bajo la supervisión del Espíritu Santo, lo que es en verdad la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: toda la escritura, toda la grafía, pasagrafía, toda la escritura es inspirada, dice el texto en castellano, por Dios. Es decir, escrita bajo la dirección de Dios. Inspirada por Dios significa que procede de Dios, que su fuente de origen es Dios, que en el último análisis Dios es su autor. Toda la escritura. Y por la escritura Pablo se refiere a los 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aunque ciertamente en el momento en que Pablo escribió esas palabras, solo se refería a los libros del Antiguo Testamento, que en el texto hebreo son 22 libros, pero en nuestra Biblia en castellano esos 22 libros se convierten en 39, porque nosotros los separamos de una manera diferente. Dice el apóstol: toda la escritura
procede de Dios, es inspirada por Dios, su origen es Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y el apóstol Pedro dice, sabiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de origen humano, sino que santos hombres de Dios hablaron y escribieron, por supuesto, siendo transportados, movidos, llevados, cargados. Eso significa supervisados, protegidos por el Espíritu Santo. Y es por eso que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, tu palabra permanece en los cielos, tu palabra está fija en los cielos. Y en el mismo Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queridos escuchantes, Dios nos ha dejado su santa palabra. Esa palabra es inspirada, su origen es Dios, su autor es Dios, es infalible, no falla en ningún sentido y es inerrante, está libre de todo error. Dios la libró de todo error en sus escritos originales porque aunque hombres la escribieron, esos hombres fueron guiados, protegidos, supervisados, vigilados por el Espíritu Santo de Dios. De manera que, querido escuchante, hermano, hermana, cuando abres la Biblia, cuando lees la Biblia, estás leyendo la palabra de Dios. El primer libro de la Biblia fue escrito por el año 1450 por Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, a los que llamamos el Pentateuco. El último libro de la Biblia fue escrito por Juan el apóstol cerca del año 100. Es decir, la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo de aproximadamente 1500 años. Fue escrita por 40 hombres que no se conocían el uno al otro en su gran mayoría. No tuvieron relación personal el uno con el otro. Moisés no conoció a Isaías, Isaías no conoció a Jeremías, Jeremías no conoció a Daniel, Daniel no conoció a Oseas o a Joel o a Amós, ni ellos conocieron a los escritores del Nuevo Testamento. Por eso es que la Biblia es un libro milagroso. Es un milagro de Dios que tengamos la Biblia, la palabra de Dios, y Él la ha dejado para que conozcamos, para que sepamos quién es Dios. En medio del paganismo y de la idolatría, la Biblia nos dice quién es el verdadero Dios y cómo es ese verdadero Dios y qué ha hecho ese verdadero Dios y cuál es su plan para con su creación, para con toda su creación, incluyendo el hombre. La Biblia nos dice paso a paso cómo Dios está desarrollando, cómo Dios está llevando a cabo su plan.
nos dice en primer lugar que Dios comenzó ese plan, que Dios inició ese plan, que Dios lo diseñó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí en adelante nos va diciendo capítulo tras capítulo cómo Dios está desarrollando su plan. Como el autor que escribe un libro y comienza con un prólogo y luego escribe capítulo 1 y 2 y 3 y 5 y 10 y 15 y 20 hasta que llega a la conclusión y escribe la conclusión de su obra. Así es las Sagradas Escrituras. Dios nos dice cómo está desarrollando su plan que Él diseñó en la eternidad y cómo lo va a completar. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que aviva el alma. El alma es el centro mismo de la vida. Y la ley de Jehová, la ley del Señor, que es perfecta, da vida al ser humano. Le mantiene alerta, relacionado con Dios, le da ánimo y sostén y vida. Dice el Salmo: el testimonio de Jehová es fiel. Es fiel porque es real, porque es verdadero, que hace sabio al sencillo. El sencillo, el hombre más sencillo de la tierra, que solo sabe leer y escribir, aprende sabiduría mediante la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, no son torcidos, no son confusos, son rectos y alegran el corazón, traen felicidad a la vida. El precepto de Jehová, los mandamientos y el precepto de Jehová se refiere a lo mismo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, da luz a la mente, al corazón, nos ayuda a mirar con los ojos del alma. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, está fija en los cielos. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No hay ningún juicio de Jehová, ninguna palabra de Dios, ningún mandato de Dios que sea injusto. Y añade el Salmo: deseables son más que el oro, ese metal precioso que la gente desea tanto, pues los mandamientos de Jehová, la palabra de Dios, son más deseables que el oro y más que mucho oro afinado. El oro perece, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Qué tremenda es la palabra de Dios. Qué beneficiosa es la palabra de Dios. Cuán edificante es la palabra de Dios. Y el autor de este salmo, David, sabiendo y conociendo su propio corazón, dice: tu siervo, él mismo, es además amonestado con ella. La palabra de Dios nos amonesta. Esos mandamientos nos amonestan. Tu siervo es además amonestado con ellos, con esos mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. Dios premia, Dios remunera, Dios fortalece a todo aquel que guarda los mandamientos, los preceptos, los juicios de Dios,
la palabra de Dios. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá, dice David, entender sus propios errores? El hombre mismo no puede comprenderlo, pero la palabra de Dios sí. Y la palabra de Dios le muestra el camino. Por eso dice, líbrame de los que me son ocultos. La palabra de Dios muestra nuestras debilidades, nuestros tropiezos, nuestras faltas, nuestros pecados y nos guía por el camino correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Termina el salmo con estas palabras: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces, dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta es la descripción que David hace de lo que es la santa palabra de Dios, esa revelación sobrenatural de Dios. Es una ley que es perfecta, es un testimonio que es fiel, son mandatos que son rectos, son preceptos puros, son juicios verdaderos, que son deseables más que el oro y más que el oro afinado y más dulce que la miel y que la que destila del panal. Querido hermano, querida hermana, querido amigo que me escuchas, la Biblia es la palabra de Dios. No solo contiene, sino que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es perfecta. Esa palabra de Dios es diáfana, es pura, y es la palabra con la que Dios edifica tu vida. Si la lees, si la estudias, si la meditas, si la aplicas a cada situación, a cada aspecto de tu vida. Quiera Dios bendecirte ricamente en este día y que la palabra de Dios sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Que Él te bendiga. Amén.